refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar la edición de hoy, miércoles 15 de julio, de Contracorriente, con los trenes del alcalde Rafael López Aliaga, los trenes de Porqui, que le ha ofrecido un transporte masivo, eficiente, de Lima a Chosica. Ayer presentó a lo grande el primer lote de vagones y locomotoras que han llegado a Lima, pero de inmediato han salido las críticas, no solo de los detractores tradicionales del alcalde, sino del propio ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. Pues Alfonso Baella Mato hoy ha tenido la oportunidad no solo de conversar con el alcalde, sino incluso de visitar y meterse a uno de los vagones que ya están en Lima para resolvernos muchas preguntas que están circulando en medios de comunicación y, por supuesto, también dentro de los analistas y expertos. Por ejemplo, ¿cuándo es que se va a construir las estaciones que necesita este servicio de transporte masivo? ¿Quién va a ser el concesionario que finalmente se encargará de dar el servicio? Y finalmente, ¿cuánto podría costar el pasaje de estos vagones que solamente pueden llevar cómodamente, eso sí, a 90 pasajeros por vagón? Todas estas preguntas nos resuelve Alfonso Baella Matos en su siguiente reportaje. Hace algunos meses, la Municipalidad de Lima anunció con entusiasmo la llegada de trenes donados desde Estados Unidos para implementar un nuevo servicio entre Lima y Chosica. Bueno, es un hecho, un hito, porque hay un cambio tecnológico importante en Estados Unidos. Hay que aprovecharlo. Y ya lo bueno es que tenemos el know-how, ¿no? Sabemos todos los trámites en Perú, afuera, y todos los permisos también, ¿no? Que ya has visto que es bastante problemático. Pero gracias. La iniciativa fue presentada como una solución directa al colapso diario de la carretera central. Pero más allá del entusiasmo político, surgen preguntas incómodas. ¿Qué se trajo realmente? ¿Cuánto costó? ¿Y cómo, o si acaso, estos trenes llegarán a operar algún día? Prometen descongestionar la carretera central, unir Lima y Chosica y darle un respiro, finalmente, al transporte público. Contracorriente accedió hoy a los vagones de Caltrain para constatar de primera mano si los trenes adquiridos por la administración de Rafael López Aliaga son realmente una solución o un problema. Los trenes fueron cedidos por el sistema Caltrain, que opera en el área de la bahía de San Francisco, California, en Estados Unidos. Aunque se habló inicialmente de una donación, los costos asumidos por la municipalidad, como el traslado y la logística, han costado más de $24 millones. Una donación que de gratuita tiene poco. El sábado 12 de julio, el buque BBC Genoa atracó en el puerto del Callao con el primer embarque, 43 coches de pasajeros y 11 locomotoras. Todos salieron del puerto de Stockton, California. En agosto llegará el segundo envío, 47 coches más otras 8 locomotoras y 4 contenedores con repuestos. En total, se espera la llegada de 90 coches y 19 locomotoras, además de partes clave para su eventual reparación. Estamos ingresando en estos momentos al primer vagón de la empresa Caltrain, uno de los tantos que está junto a las locomotoras por parte de la Municipalidad de Lima en este gran proyecto de trenes Lima-Chosica. Vamos a ver un poco cómo es el primer piso, el segundo piso, los asientos, los materiales, un poco las características que tienen estos nuevos vagones. Los vagones tienen un diseño atractivo. 2 niveles, baño, aire acondicionado, espacio para equipaje y hasta 90 asientos acolchonados por coche. A simple vista parecen cómodos, pero la verdadera pregunta no es lo que tienen, sino en qué condiciones han llegado y si realmente pueden ser usados inmediatamente en Lima. Bueno, esto es un espacio para que transite una sola persona. Como podemos notar, aquí sí están estos
espacios para poner equipaje, para poner cualquier tipo de maleta o acompañamiento, ¿no? Ahora, en una primera impresión, lo que podemos notar es que si bien hay ciertas facciones del tren que pueden ser un poco remodeladas o con mantenimiento arregladas, en general creo que es un tren bastante cómodo. Los espacios, si bien en las imágenes se veían un poco más chicos, podemos ver acá que en realidad el espacio es suficiente para el tránsito y para la función principal del tren, que es un poco el transporte público de un lado a otro. Lo que vimos fue un cuadro matizado. Vagones con estructuras firmes y ambientes cómodos, pero también presencia de óxido, acumulación de telarañas y partes corroídas por el tiempo. Hay un dato clave: estos trenes tienen más de 40 años de antigüedad y lo que funcionaba en California no necesariamente funcionará en el Valle del Rímac. Otra complicación técnica: los trenes usan motores diésel, una tecnología más contaminante y costosa de mantener. Para funcionar adecuadamente requieren mantenimiento especializado, repuestos importados y personal capacitado. Hoy, ninguna entidad ha explicado con claridad quién asumirá ese costo ni dónde se realizará el reacondicionamiento. ¿Será EMAPE? ¿Será un tercero? ¿Cuánto más se deberá invertir? Y como si el reto técnico fuera poco, hay otro obstáculo legal. El tramo Lima-Chosica está concesionado desde hace décadas a Ferrovías Central Andina S.A., la operadora privada del Ferrocarril Central del Perú. La exclusividad de ese contrato impide que otros operadores, como la municipalidad, usen las vías sin autorización previa. Hasta ahora, no hay acuerdo formal entre Ferrovías y la gestión de López Aliaga. Un probable conflicto en el camino. Lo que tenemos a la fecha es una primera situación en que la Municipalidad de Lima venía coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el concesionario la realización de una adenda al actual contrato de concesión en la situación en que el material rodante, producto gestión de la donación por parte de Coltrane hacia la Municipalidad de Lima, pase a formar parte como bien de la concesión. Sin embargo, esta situación ha cambiado y lo que tenemos a la fecha son las siguientes fases para poder hablar de una futura operación. En principio, la recepción del material rodante, el traslado del material rodante, el almacenamiento del material rodante. ¿Qué ocurre con las estaciones? Ayer hemos escuchado al señor Pedro Espadaro hablar sobre obras de repente municipales como parte de la gestión para las vías y que ellos sean, cada municipalidad sea la que gestione las estaciones. ¿Cómo se va a tratar un poco este asunto? En principio, yo quiero decir que los servicios complementarios sí deberían ser tratados por el operador o concesionario que tiene la titularidad, la concesión de la infraestructura de servicio de transporte. Son muy fáciles estos servicios adicionales. Colocar una estación, colocar un paradero, es una plataforma larga y un espacio de techo con parantes. Luego, poner la señalética horizontal, vertical para los cruces de los vehículos también es muy rápido. El costo no es tan alto, pero obviamente si en el hipotético negado caso todos se ponen un poco que no pueden costear, bueno, ahí está el alcalde de Callao ha ofrecido colocarlos. No es caro, es un servicio que se puede implementar casi en la inmediatez. Además, no existen estaciones listas para recibir los trenes. No hay paraderos, señalización, obras civiles ni sistema de recaudo. El sueño ferroviario se sostiene por ahora en vagones detenidos y promesas por cumplir. La implementación no solo es incompleta, sino que ni siquiera tiene cronograma público. Ya hay gestiones para expedientes técnicos, para fechas, para implementaciones, conversaciones con la ATU, etcétera. ¿Ya están todo esto en marcha o todavía está en proceso? Todo esto no lo hacemos las municipalidades metropolitanas porque no somos los que vamos a operar. Los que operan son los que han ganado la buena pro y son ellos los que hoy día les estamos dando el componente más caro, que es el material rodante. Por lo tanto, su inversión es bajísima. Ellos son los que van a tener que contratar con los actuales operadores.
muchos han tratado este tema como que es un tema de campaña política del alcalde quizá. Yo quiero decir muy enfáticamente en el sentido, es que el que no conoce a Rafael López Aliaga puede pensar lo que quiera, pero yo lo conozco más de 20 años y Rafael López Aliaga es muy coherente entre su pensamiento y entre su prédica y su práctica, porque es un hombre cristiano, católico, que lo que quiere para la ciudad es lo mejor a la gente más necesidades. Ha trabajado hoy día en el tren, ha trabajado en obras de infraestructura para justamente Lima Este, Lima Norte y también Hambre Cero, agua por emergencia. Entonces, de eso se trata. Los trenes no son chatarra en ningún sentido, pero tampoco son una solución inmediata. Son una promesa sobre rieles que sin planificación podría terminar oxidada, al igual que sus vagones. Para que lleguen a funcionar se necesita más que entusiasmo, una buena gestión, acuerdos legales, inversiones sostenibles y sobre todo, un plan. Porque un tren parado es solo eso, un tren. Y una política sin ejecución, una ilusión sobre ruedas. Sin duda que el alcalde Rafael López Aliaga y su equipo de la Municipalidad Metropolitana de Lima han sido relativamente eficientes a la hora de traer estos vagones y locomotoras donadas del sistema de transporte público de San Francisco, en California, en Estados Unidos. Claro, y hemos superado la discusión de que si fue donación o ha sido compra. Lo cierto es que se han invertido también 24 millones de dólares, pero claro, cuando uno hace cálculos cuánto puede costar un sistema de transporte masivo de esta naturaleza, obviamente estamos hablando de cifras muchísimo mayores. Y claro, ahora lo que falta es implementar el servicio. Y esta no es una cosa sencilla, como nos ha explicado en su reportaje Alfonso Baella. Necesita, para empezar, que se construyan las estaciones, los paraderos, que se asegure que los cruces, no solo peatonales, porque los hay, también vehiculares, estén debidamente señalados para evitar accidentes. Y también hemos visto, ya por trabajos periodísticos, que hay muchas viviendas que en los últimos años se han construido muy cerca de los rieles del ferrocarril central, ¿no? Y por otro lado, hay problemas también administrativos y de concesión, porque el ferrocarril central hoy está concesionado a un operador que lo que hace es traer mineral de La Oroya y de otras minas del centro del país al puerto del Callao. ¿Cómo se va a hacer para concesionar este servicio? ¿Quién ganará la concesión? ¿Cómo operará este servicio de transporte público de pasajeros? Que hay que entenderlo. Hemos visto los vagones muy bonitos, de primer mundo, muy cómodos los asientos, pero cada vagón solamente puede transportar a 90 pasajeros. Ahí no pueden ir parados, ¿no? ¿Y cuánto costaría el servicio, por ejemplo, de Lima a Chaclacayo, a Chosica, o de Lima a Ate, por ejemplo? ¿Cómo sería esto? Muchas preguntas por resolver y creemos que realistamente esto no se va a terminar de resolver ni siquiera en lo que queda de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, porque todo indica que se va a postular a la presidencia de la República y será su teniente alcalde el que asuma las riendas de la ciudad. Estaremos atentos a lo que va a venir pasando en este tema. Bien, y ahora vamos a continuar con un tema que aquí en Contracorriente hemos investigado al detalle in extenso. Y esta vez Maricielo del Castillo ha encontrado que la fiscal Marita Barreto Rivera en el 2016 viajó a la ciudad de Nueva York, autorizada por la Fiscalía de la Nación, supuestamente a entrevistar a una candidata a colaboradora eficaz en el llamado caso Orellana. Iba no solo a recoger el testimonio de este personaje, una mujer abogada que trabajaba para esta organización o supuesta organización criminal, sino que había ofrecido entregar un disco duro externo con información importante y abundante. Pero al parecer, y nos va a contar los detalles Maricielo del Castillo, fue un viaje a la China más de la fiscal
Barreto. Un viaje que se tiene que investigar a la luz de lo que no trajo y lo que no encontró. Este es el detalle. Señora Patricia Rojas. Buenos días, ¿cómo está? Maricielo del Castillo de Contracorriente. ¿Podría, por favor, decirnos su nombre completo? Buenos días, doctor. Sí, mi nombre es Patricia Pilar Rojas Rocha. Patricia Rojas Rocha es el personaje que suma un capítulo más en la trama de los cuestionados viajes de la fiscal Marita Barreto en representación del Ministerio Público. Punta Cana, Miami y hoy Nueva York. Un viaje en el que se perdió una prueba digital importante en el caso Orellana, la trama de corrupción cuya investigación fiscal estuvo a cargo de la cuestionada Barreto. En mayo del 2016, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, firmó esta resolución autorizando el viaje de Marita Barreto Rivera junto al fiscal adjunto Lyndon Avellaneda a Nueva York. Así, se les aprobó 6 días para llevar a cabo diligencias de carácter reservado. Se les dio $7,000 en pasajes y viáticos. Se desembolsaron miles de dólares del erario público para que la fiscal Barreto viajara a realizar diligencias del caso Orellana. Pero una de las investigadas en el caso declaró ante Barreto dónde estaban las pruebas del delito. Luido Orellana nos ordenó que debíamos escanear todos los recibos y documentos que se encontraban archivados en los files palanca que estaban en las oficinas. Eran un montón de información, recibos y documentos, indicándonos que escaneáramos todo y luego lo destruyéramos. Pero todo se quedó registrado en los discos duros que mandaron a comprar. Las pruebas fueron eliminadas, pero todo quedó en los discos duros sin paradero alguno, excepto uno. Cuando usted sale, usted se lleva archivos, dice usted, ¿no? Que le dieron del estudio Orellana. Sí, me llevé una memoria extra, un disco duro extraíble. Patricia Rojas, investigada en el caso Orellana, fugó a Estados Unidos en el 2014 y confesó que se llevó consigo uno de los discos duros que tenían información valiosa del clan Orellana. El archivo digitalizado. Se quedó en Estados Unidos. ¿La fiscalía no le exigió a usted que usted entregue el archivo digitalizado? En su momento sí me pidieron que lo entregara, pero después de eso ya nos insistió. Así, la fiscal Marita Barreto, a quien se le autorizó este viaje a Nueva York, llegó a su destino y no le exigió a su investigada que le entregue la prueba primaria del delito, pero sí le exigió que haga el trabajo por ella. ¿Qué entregó usted a la fiscalía? Documentos impresos. ¿Y cómo usted sabía qué documentos tenía que imprimir? Porque ya había tenido una serie de conversaciones antes de que la fiscal viajara para allá, y en esa línea ella me dijo, hazme una lista de los inmuebles de los cuales... ¿Le dijo que era la lista? La doctora Marita Barreto. ¿Para qué quería Marita Barreto una lista de los inmuebles del caso Orellana? Esta información quedó consignada en 200 páginas impresas que la investigada Patricia Rojas sacó del disco extraíble que tenía en su poder. 200 hojas entregadas sin ninguna cadena de custodia, menos con protocolos de seguridad digital que le bastaron a la cómplice de Orellana para cerrar su colaboración eficaz. Estar hablando tal vez de un encubrimiento, tal vez podría estar hablando de una omisión de funciones, porque claramente el Ministerio Público no se le puede dejar pasar una piedra tan grande. Quien debe de responder son los fiscales, porque ellos deben de actuar rápidamente para cautelar esos elementos de prueba, ¿te das cuenta? El Estado desembolsó $7,000 para que la fiscal Barreto viaje a Nueva York por 6 días y regrese sin la prueba principal del delito. 6 días de los cuales, según la declaración de su investigada, solo la vio en 2 oportunidades. Patricia Rojas no quiso respondernos, al igual que en su audiencia, donde dio declaraciones contradictorias e imprecisas.
Viaje a Nueva York. ¿Usted se juntó con la señora Marita Barreto? En su declaración de la Fiscalía dijo que se juntó con ella, no se juntó con ella. No quedó muy claro, por favor. Queríamos saber en qué quedó con la señora Marita Barreto. ¿Qué tiempo estuvo la fiscal con usted en Nueva York? No estoy segura si fueron 2 días, pero no estuve con ella los 2 días. Si Marita Barreto se reunió en 2 oportunidades con su investigada, ¿qué hizo los otros 4 días de su viaje? Es una pregunta recurrente en los viajes que emprende la investigada fiscal Barreto a nombre del Ministerio Público. En parte de las diligencias estuvo. No estuvo de manera exclusiva en las diligencias. La entrevista solamente fue un día, habrán sido unas horas, no todo el día, no fue maratónico. Y además, información que ya me ha proporcionado habrá durado aproximadamente entre 3 a 4 horas. El abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez, confirma que Marita Barreto no estuvo presente en todas las diligencias que realizaron en el viaje que emprendió a Punta Cana para reunirse con Sada Goray. Y en el caso del viaje a Miami, solo se habría reunido por un máximo de 4 horas con su patrocinada. ¿Qué hizo Marita Barreto con todo el tiempo libre que le quedó? Lo cierto es que el Estado ha desembolsado en 3 viajes al extranjero de la fiscal Marita Barreto más de $20,000, un aproximado de 73.942 soles en diligencias que, según los testimonios de sus propios investigados, no tuvieron mayor resultado. El viaje a Nueva York termina con una colaboración eficaz canjeada por documentos impresos sin valor probatorio, mientras la prueba original del delito, guardada en un disco externo, quedó con paradero desconocido. ¿Solo es impericia o negligencia de la fiscal Barreto? ¿O actúa así para favorecer a alguien? Queda claro que lo que hemos dado en llamar aquí el método EFICOP viene por lo menos el caso Orellana, donde la fiscal Barreto también investigó muchos años y al final los resultados son famélicos realmente. Lo que resulta realmente increíble es la lentitud, parsimonia o ineptitud del fiscal superior Sandro Urquizo Torres, de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, quien en 9 meses no ha sido capaz de concluir una investigación administrativa por faltas gravísimas contra la fiscal Marita Barreto Rivera. Inicialmente tuvo 6 meses para hacerlo y no concluyó la investigación. Pidió una prórroga de 3 meses adicionales que venció el 9 de julio último y hasta ahora no tenemos noticias de las conclusiones de su investigación. Por esta displicencia de Urquizo Torres es que Marita Barreto, a pesar de sus múltiples investigaciones y ataques directos a la prensa que la fiscaliza, como la denuncia por acoso, violación de domicilio y banda organizada que solo existe en su mente, que nos ha puesto a nosotros aquí en Contracorriente y en Willax, ha sido asignada en una Fiscalía Provincial de Derechos Humanos e Interculturalidad. Imagínense, con Antonio Fernández Gerí, que ha estado en este canal varias veces, el jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, debiera tomar cartas en el asunto. No puede ser que Urquizo no termine su trabajo y menos informe a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de los resultados de su investigación contra Barreto. O en el Ministerio Público empieza a funcionar también Otorongo no come Otorongo. Han transcurrido más de 270 días y el fiscal Urquizo no ha dado explicaciones de las pesquisas que viene realizando durante 9 meses sobre la presunta irregularidad o graves faltas de la fiscal Barreto. En el Perú no podemos estar displicentes frente a una fiscal que ha demostrado no solo ser inepta, sino un peligro para la democracia. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial aquí en Contracorriente, pero cuando regresemos vamos a estar con Iván Arenas, un experto en minería ilegal, para poder explicar qué pasa con la mesa de diálogo que se instaló
este lunes en Palacio de Gobierno y que va a tener su próxima reunión el viernes y por 2 meses presentará resultados. Vamos a ver de qué se trata todo esto y más tras la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.